Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio que va a ser breve sobre la carta a los Corintios, amados. La carta a los Corintios es una carta muy importante porque en ella también se nos vuelve a recalcar este punto tan vital, tan importante sobre la fe de los gentiles. Pero además de eso, también se nos da lugar a enseñanzas muy diversas y muy importantes. De hecho, hoy una de las enseñanzas más importantes que vamos a ver, aunque sea en resumen, es sobre el segundo matrimonio en los creyentes, amados. Este tema del segundo matrimonio en un creyente ha sido, bueno, más bien, si se enseña correctamente, amados, será de mucha bendición a la persona, o viceversa. Si no se enseña correctamente, resultará en muchos problemas para las personas, como también ya lo hemos visto. El creyente en el Mesías, al igual que muchas otras cosas tan importantes para nuestra vida, debe también entender este punto. ¿Qué dice Shaul, como un enviado del Mesías, sobre el segundo matrimonio en un creyente en Elohim, por supuesto, un creyente en el Mesías? El judaísmo dice ciertas cosas, pero es el judaísmo que no acepta al Mesías. Pero ¿qué dice entonces Shaul, que por supuesto aceptó al Mesías, sobre este punto tan importante en la fe de los creyentes como es el segundo matrimonio, amados? Hoy tocaremos brevemente este tema, pero es importante. Después desarrollaremos, yo creo que el tema ya en concreto, sobre ese tema en específico. Hoy solamente lo veremos en resumen. Y entonces vamos a empezar con la carta a los Corintios, amados. Esta carta, la carta a los Corintios, es la carta que más nos deja ver, amados, la verdadera forma que tenían las congregaciones del Mesías, creyentes en el Mesías, que Pablo ministró, amados. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos conceptos equivocados de cuáles eran las congregaciones que Shaul formó y ministró, o cómo se desarrollaban, qué es lo que enseñaban, cómo se comportaban, amados. Y esta carta, la carta a los Corintios, es la carta que mejor nos deja ver cómo era una congregación que formó Pablo, amados. ¿Qué hacían? ¿Cómo enseñaban? ¿Qué enseñaban? ¿Cómo se desarrollaban en la fe? Corintios es, sin lugar a dudas, la carta estratégica para saber cuál era una congregación de Shaul y, por lo tanto, hoy en día, quién es o cuál es una congregación del Eterno, del Mesías. Ahora bien, Corintio era una ciudad moderna, como sabemos, o aquellos que han estudiado ese punto deben entender esto. Corintio era una ciudad moderna, cosmopolita y pagana del Imperio Romano. Corintio es un decir, para entenderlo en nuestros días, es como si hoy habláramos de Nueva York, como si hoy habláramos de Las Vegas, si hoy habláramos de París, en Francia, si hoy habláramos, de Londres, Inglaterra, etcétera, amados, de las ciudades más importantes del mundo, más modernas, pero también, amados, más paganas del Imperio Romano. La modernidad trae paganismo también. Entonces, por esto, debemos entender y saber cómo era Corinto para poder entender parte de la carta de Pablo y por qué les dice ciertas cosas a los creyentes en Corinto, amados. Por ello, según el estudio exhaustivo de la carta a los Corintios, amados, hechos por expertos, no por cualquier persona, se enseña que Pablo escribió por lo menos 5 o 6 cartas a Corinto. No 2 como las que tenemos, sino fueron prácticamente 5 o 6 cartas las que escribió Shaul, y entonces de las cuales solamente poseemos fragmentos actualmente. Pablo escribió entonces de 5 a 6 cartas a los Corintios. Y entonces, ¿cuántas poseemos? Solamente 2, pero estas 2 cartas que tenemos, primera de Corintios y segunda de Corintios, son hechas a través de fragmentos de las 6 cartas que escribió Pablo. Así que la carta que tú tienes de Corintio, que hoy vamos a ver, primera de Corintio, es hecha a través de fragmentos de 6 cartas. No es una carta como tal. Debes quitarte esta idea de que Corintio fue una carta que Pablo empezó a escribir desde el principio hasta el final en un solo pergamino, y esta carta así era. No. Esta carta de Corintio, primera de Corintio, es una carta compuesta por fragmentos de las cartas de Pablo a Corintio, amado. Entonces, por eso se deduce que hubo una persona, un creyente en el Mesías, después de la muerte de Pablo, que fusionó todos esos fragmentos, amados, y formó lo que hoy conocemos como primera de Corintios y segunda de Corintios. ¿Cuál fue el problema, amados? Que
muchas de las cosas que se enseñan en Corintios pierden cronología y pierden, no sentido, pero sí, amados, aquí una línea por la cual escribía Pablo. Pablo empieza a hablar del matrimonio y después se salta a los ídolos y después empieza a hablar sobre la resurrección y después de no sé qué. El caso, amados, es que esa maniobra de un editor que agarró las cartas de Pablo y las empezó a manipular para crear una sola carta, fue un gran problema, fue un gran error en pocas palabras, porque se pierde el sentido real de las cartas de Pablo y hoy tristemente solamente tenemos fragmentos y muy pocas cosas de esas cartas. Entonces hay que tener también algo muy importante, amados. Una ciudad como era Corinto, una ciudad, como les dije, llena de paganismo, moderna en su tiempo, llena de infinidad de cosas, amados. Una ciudad como esta, como Corinto, contenía en sí bastantes turistas. Después lo vamos a explicar. Era lógico que había bastantes personas que no eran originarias de Corinto, extranjeros en pocas palabras. Bueno, estos extranjeros trajeron consigo también bastantes prácticas paganas, amados. Bastantes prácticas paganas, y por ello Corinto, amados, aquí se volvió una torre de Babel, es decir, romana. Había gente de toda cultura, de toda nación y con todo tipo de creencia que contaminó inclusive a la misma congregación de Corinto, como lo vamos a ver más adelante. La cantidad de gente con cantidad de creencias que había en Corinto, porque Corinto era un puerto muy importante, amados, era un puerto muy importante, no sé, como hoy tal vez aquí en México el puerto de Veracruz, pero aún más importante que eso, etcétera, amados. Era un puerto sumamente importante, como el Canal de Panamá, otros, que era sumamente importante, y eso conllevaba que mucha gente pagana de otras partes llegara a Corinto y proliferó sobre todo la prostitución, amados. Por eso en esta carta se toca el tema de la prostitución, amados, y era un tema común, era un problema común de la congregación y se tenía que tratar. ¿Qué aprendemos hasta ahora? Que los problemas se tienen que tratar, amados. Los problemas que hay en una congregación se tienen que ver, se tienen que tratar. No se puede uno hacer, como decimos en México, de la vista gorda. O sea, si hay un problema real, amados, en una ciudad, si hay cosas que ministrar, se tienen que ministrar. No se puede ignorar un tema por más difícil que sea. Y entonces empezamos con el capítulo 1 de la carta a los Corintios. Los primeros versos de la carta a los Corintios, por supuesto capítulo 1, amados, aquí hablan de la incoherente división que había en Corinto, en la congregación de Corinto, porque muchos se sentían propiedad de un líder específico, amados, en esta congregación. Pablo les enseña que el pensar de esta forma, cuando eso empieza la carta, fíjense qué tremendo, amados, empieza mostrando, amados, que en la congregación de Corinto había una división. ¿Por qué? Porque habían personas que creían pertenecer a cierto líder, habían otras que pertenecían a otro líder, y habían personas que querían pertenecer a otro líder, y eso causaba divisiones, amados, y por lo tanto Pablo les muestra que esto era totalmente incoherente, amados. ¿Por qué? Porque el seguir a un líder es sectarismo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El seguir a un líder, amados, aquí es una incoherencia, es una falta de fe, es una falta a la fe de los santos, el seguir a un líder. Por supuesto que la congregación tiene líderes, tiene maestros, tiene ministros, por decirlo así, mas sin embargo, amados, la gente no puede autonombrarse como propiedad de un líder, porque, amados, aquí eso es en contra de la fe del Mesías. Y vamos a verlo en el verso 10 al 17. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 en adelante, vemos cómo, amados, el primer punto que toca Shaul en esta carta era: ustedes, amados, son carnales. Corintios es una congregación carnal, ya que el primer punto es que la gente quería sentirse parte de un grupo e identificarse con cierto líder, cuando Shaul les enseña que eso es totalmente incoherente y totalmente ajeno a la fe de los santos. Y dice el verso 10, amados: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, aquí está, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes
hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, Shaul, y yo de Apolos, y yo de Kefa, y yo del Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Elohim de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Imagínense qué tremendo. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si los he bautizado o algún otro. Pablo no se acordaba. Pues no me envió Mesías a bautizar, sino a predicar la Besorá, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, amados? Bueno, que es totalmente incoherente e ilógico que la gente se crea miembro, o más bien hijo de un líder, por decirlo así. ¿Por qué? Porque claramente dice Pablo, ningún líder ha muerto por ti. Si un líder murió por tus pecados y los justificó, sigue ese líder. Pero si un líder, por supuesto que no lo ha hecho, no ha muerto por ti, ni por tus pecados, no te puedes decir como que hijo de un líder, por decirlo así, o seguidor de alguien exactamente, porque eso es incoherente, amados. Eso es totalmente incoherente. ¿Cómo entonces debe ser visto un líder, amados? ¿Cuál es el papel de un líder? ¿Cuál es el papel de un maestro, de un ministro, de un pastor, de una congregación? ¿Cuál es el papel de ellos, amados? Lo dice también claramente Shaul en esta misma carta. Y dice 1 Corintios, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: entonces, si el líder no es prácticamente el Mesías, que no lo es por supuesto, ¿cuál es el papel de un líder dentro de una congregación del Mesías? 1 Corintios, capítulo 4, verso 1, lo dice claramente. A esto, amados, mientras buscas esa cita, capítulo 4, verso 1 de Corintios, 1 Corintios, a esto, amados, se le conoce como sectarismo. La división en griego significa sectarismo, o hay otra palabra unida con la política, no recuerdo. El caso es que la política se identifica porque hace partidos, hace grupos en el mundo. Bueno, dentro de una congregación no puede haber partidos, no puede haber grupos que creen una cosa y otro grupo cree en otra cosa, y un grupo cree ser miembro de algo y el otro grupo cree ser miembro de otra cosa. Partidismo, esta es la palabra. Partidismo en griego es la misma palabra que sectarismo, o sea, división, elitismo, grupos por aquí por allá. Eso, amados, es totalmente contrario a la fe del Mesías. Y dice 1 Corintios capítulo 4 verso 1: así pues, tengamos los hombres por servidores del Mesías, amados, y administradores de los misterios de Elohim. Entonces, ¿cómo se debe de tener a un hombre en esta tierra? Como servidor del Mesías y administrador de los misterios de Elohim, o sea, de la palabra del Eterno. No puede verlo el congregante como un Dios, no puede verlo, amados, como el Mesías mismo, no puede verlo más allá de lo que Shaul enseña. ¿Por qué? Porque esto, amados, crea las famosas sectas, amados, y lleva a una desviación de la fe al creyente en el Mesías. Por otra parte, Shaul enseña que él solo es enviado para expandir la fe del Mesías. Él no era enviado a bautizar o a hacer cosas semejantes, porque su misión era rápida, era específica y era muy importante. No podía detenerse, amados, a bautizar o a hacer cosas semejantes. Pablo sabía su misión, que era expandir la Besorá, expandir el Evangelio, en pocas palabras, no otra cosa, amados. Ahora bien, según Shaul, amados, es un problema de salvación o perdición este punto de la Besorá del Evangelio, ya que, amados, aunque Elohim sabe de antemano quiénes van a creer en el Evangelio, llamado así Evangelio, aún con todo eso, amados, debemos seguir anunciando la buena noticia a todo ser humano, amados, porque es una de las misiones más importantes que tenemos nosotros como creyentes en el Mesías. Y dice ahí el capítulo 1, verso 18. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque el capítulo 1, verso 18 de la primera carta a los Corintios dice lo siguiente, amados: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim, amados. ¿Qué significa esto? Que Pablo sí veía, amados, un asunto de salvación, la creencia de la Besorá, del Evangelio.
Esto significa, amados, que aunque Elohim sabe quién va a creer y quién no va a creer, eso no nos debe interesar a nosotros, amados. Nosotros debemos de predicar la Torah a diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Debes de predicar y dar testimonio a todos tus vecinos del Mashiach. Debes anunciar la bendita Torah, amados. Debes creer en el Mesías. Debes anunciar la Besorá del Mesías, porque, amados, aquí esto es el asunto más importante que Pablo tenía, y por lo tanto un creyente verdadero en el Mesías lo debe de hacer, amados. Debes anunciar día y noche la palabra de Elohim. Este pasaje también nos enseña algo muy importante, amados, que sí existe un castigo para aquellos que no crean en las buenas nuevas, en las promesas del Mesías. En otras palabras, sí existe un castigo, amados. No existe de que todo el mundo va a vivir como quiera y después va a vivir también en paz. No, o va a morir en paz, como dicen. No, descansar en paz le llaman. No, significa que si hay un castigo, amados, para aquellos que no obedecen a la Besorá, que no obedecen al Evangelio, amados, como también dice Romanos capítulo 1, no obedecen al Evangelio sino a sus propios pecados. Entonces también hay un castigo a aquellos que no obedecen a la Besorá, amados. Por otra parte, también Pablo enseña, amados, que ni judíos ni gentiles entendían la misión del Mesías, ya que para los judíos era incomprensible creer que el Mesías había muerto, amados, o que si Yeshua era el Mesías, había muerto. Para un judío, hasta hoy en día, era incomprensible este tema. Para un judío es incomprensible creer que el Mesías tenía que morir en la cruz. Y por otra parte, a los griegos, a los gentiles, se les hacía también absurdo creer que el Mesías contenía la plenitud de la deidad, no porque sea Elohim, Yeshua, sino me refiero, amados, a que él contenía la sabiduría de Elohim y que su vida y su muerte, por supuesto, amados, representaba el camino de salvación dado por Elohim al hombre. Para el pagano esto era algo incomprensible, porque según la religión pagana que ya vimos en el gnosticismo, esto, amados, era contrario a su enseñanza gnóstica de que el Mesías contuviera, amados, realmente el plan divino de salvación. Por otra parte, amados, del verso 26 al verso 31 de 1 de Corintios, del verso 26 al verso 31, Shaul nos enseña, amados, que los llamados a él o a esta comunidad eran pocos nobles, eran pocos ricos, en otras palabras, eran pocos sabios según el mundo, eran poca gente pudiente, en pocas palabras, amados. Y esto, amados, era un halago para la comunidad de Corintio, debido a que el mundo normalmente es indiferente a la gente que no posee ningún título universitario, que no posee bienes materiales en esta tierra, que no posee ningún título de honor en este mundo, amados. Para el mundo, valga la redundancia, es una persona insignificante a veces, es una persona indiferente, es una persona poco relevante, amados. Mas sin embargo, dice Shaul, amados, que el Mesías a todos ellos, a todos aquellos que no tenemos títulos en este mundo, que no tenemos riquezas en este mundo, que no tenemos sabiduría según este mundo, amados, el Mashiach nos dio un lugar sin precedentes, un lugar, amados, aquí sumamente alto, el cual el creyente en el Mesías debe valorar, debe apreciar y agradecer totalmente al Rey de Israel, a Yeshua HaMashiach. Capítulo 2. El capítulo 2, amados, nos enseña algo muy importante. El capítulo 2 nos enseña, amados, cómo Pablo anunciaba la bendita palabra del Eterno, anunciaba las buenas promesas del Eterno, llamado Evangelio así, o conocido así, amados, de una forma diferente a como hacían los ministros de cultos paganos, debido a que los ministros de cultos paganos solían usar grandes mensajes para atraer a sus seguidores, y hasta la fecha lo hacen. Pablo hace una contraposición a esto, amados, anunciando el Evangelio con sencillez de palabras para dar más honra a la cruz del Mesías. Por eso lo dice en este capítulo, que él no... Vamos a cerrar tanto la puerta, amados, para que no se meta tanto el ruido. Por eso Pablo en este capítulo, amados, enseña que él no iba enseñando la misión del Mesías con palabras, amados aquí, muy espléndidas ni cosas semejantes, sino con palabras sencillas para dar más honra a la cruz del Mesías. Por eso, amados, sobre todo
Pablo dice que él no se dedicó a enseñar otra cosa, amados, aquí, más que a Yeshua y a este crucificado. Y por otra parte, Pablo dice, amados, que de nada servirían las palabras. Lo más importante para Shaul era demostrar que el espíritu de Elohim estaba en él. ¿Cómo? A través de milagros, a través de sanidades, a través del don de lenguas y profecía, a través, en pocas palabras, amados, de la manifestación del Espíritu. Esa era la forma en que Pablo demostraba, amados, que Yeshua estaba con él, que no importaba la abundancia de palabras, lo más importante era el poder de Elohim que se manifestaba en Pablo para anunciar la buena nueva. Versos 6 al 16 de 1 de Corintios, capítulo 2, amados. Dice de la siguiente forma el verso 6 al 16 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, de Elohim, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de esplendor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Hasta ahí lo dejamos si quieren, para no hacer largo el tema, amados, porque todavía nos falta. El caso es que, amados, Pablo está diciendo que existe una sabiduría diferente a la sabiduría del mundo, una sabiduría que no se aprende, amados, en una institución ni cristiana ni nada. Por eso, amados, nosotros no estamos en ninguna manera de acuerdo con ese famosísimo título de doctor en teología o licenciado en teología, amados, que les soy sincero, para nosotros es irrelevante, amados. No existe un título en teología. O sea, me refiero que no existe algo que el hombre pueda aprender en una institución, amados, según Elohim. Por supuesto, va a aprender un idioma griego, va a aprender tal vez hebreo, va a aprender los libros, su contexto histórico, arqueológico, todo eso lo va a aprender, las leyes de interpretación, por supuesto. Pero la sabiduría que habla Pablo, amados, no la encuentra el hombre en una institución, no la va a encontrar el hombre en una institución rabínica o de cualquier tipo. La sabiduría que habla Pablo, amados, dice que es misteriosa y, punto número 2, es oculta. Esto no significa, amados, que no cualquier hombre la recibe, amados. ¿Por qué? Porque el hombre común es distante, indiferente y es incomprensible a la sabiduría real del Eterno, amados. Para el hombre natural, o sea, para el hombre terrenal, el hombre que no ocupa su corazón en las cosas de Elohim, esta sabiduría es incomprensible, o sea, no la conoce, amados, no la entiende. La sabiduría que, amados, aquí posee el Eterno a través de su Mesías es una sabiduría tan alta, según Pablo, amados, es una sabiduría tan, pero tan alta que ni tan siquiera, amados, aquí tal cual los demonios la pueden entender, siendo seres espirituales y siendo seres con un entendimiento mucho, pero mucho más alto que el nuestro. Por eso, a eso se refiere que los príncipes de este mundo no entendieron la sabiduría de Elohim. No se refiere a César, no se refiere a Poncio Pilato, no, se está refiriendo, amados, a demonios, en pocas palabras, a los huestes de maldad, a los seres espirituales que gobiernan este mundo, amados, que son seres caídos, demonios, en pocas palabras. Entonces dice que ni aún ellos lograron entender la sabiduría de Elohim. Por eso crucificaron a Yeshua, amados, y al crucificar a Yeshua no se dieron cuenta que traían su derrota eterna, amados. A eso se refiere Shaul, que ni aún los Sheidim, los demonios, pudieron comprender, amados, la sabiduría de Elohim, porque si hubieran comprendido la sabiduría de Elohim, nunca hubieran crucificado a Yeshua, amados, porque en la crucifixión de Yeshua estaba la derrota eterna del enemigo, amados. Así que, amados, a eso se refiere con la sabiduría de Elohim. Capítulo 3, amados, aquí. Dice lo siguiente: como dijimos antes, amados, los corintios se creían espirituales, amados. Esta congregación, a pesar de todos los pecados que tenía y todas las cosas que hacía, amados, se creía una congregación espiritual. Los corintios se creían espirituales por poseer dones del Espíritu, pero su forma de proceder y actuar reflejaba lo contrario, amados. ¿Qué había en Corinto? Había contiendas, había inmoralidad, había indiferencia al pecado, había orgullo,
había altivez, había sectarismo, como ya vimos atrás, amados, partidismo, o sea, gente que se dividía, se aislaba, formaba sus propios grupos porque se creía mejor que el otro grupo, etc. Eso se conoce como sectarismo en griego, o bien partidismos. Es una obra de la carne, según Gálatas, capítulo 5. En otras palabras, amados, los corintios se creían espirituales por poseer el Espíritu y los dones del Espíritu, porque manifestaban dones de profecía, dones de lenguas, entre otros, hasta milagros y demás, amados. Pero habiendo contienda, habiendo indiferencia al pecado, habiendo inmoralidad, habiendo orgullo, habiendo altivez de rostro, habiendo sectarismo, división, Pablo dice, ustedes no son espirituales, sino carnales, amados. Ustedes son carnales, no son espirituales. Entonces aquí aprendemos una lección muy importante, amados, que la persona, amados, no lo hace espiritual los dones que posee, amados, sino realmente, amados, la conducta que tiene delante de su Creador y de su prójimo. Eso es lo que hace una persona espiritual, amados, no los dones. Los corintios estaban llenos de dones, tenían más dones del Espíritu que tú y yo juntos, pero eran carnales. Tenían contiendas, tenían indiferencia al pecado, inmoralidad, orgullo, altivez y sectarismo. Esto hace a una persona carnal, aunque posea los dones del Espíritu. Verso 11 dice lo siguiente, ahí en el capítulo 3. Verso 11 al 15 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto, amados? La obra será probada. Bueno, es muy claro el mensaje, amados. Habrá un día en el cual la obra de cada creyente y la obra de cada comunidad será puesta a fuego por el Eterno y será puesta a juicio por el Eterno. En ese día, la verdadera intención de los pensamientos y del corazón saldrán a la luz, amados, y cada persona recibirá su recompensa de acuerdo a su obra, de acuerdo a lo que hizo, amados. Si la persona actuó con un amor sincero, recibirá recompensa, dice Shaul. Pero si la persona edificó algo sobre el fundamento que es Yeshua, hizo algo en el nombre de Yeshua, en otras palabras, eso es edificar sobre el fundamento. O sea, hizo algo, abrió una congregación, hizo el creyente algo en nombre de Yeshua. En ese día se verá de quién era esa obra, amados. Si la persona lo hizo con una intención sincera, recibirá recompensa, dice Shaul. Pero si la persona lo hizo con una intención perversa, también recibirá, amados, su castigo por causa de eso. Esto es a nivel individual como creyentes, pero a nivel comunitario. ¿Con qué intención hacemos una obra para el Eterno? ¿Con qué intención tú como creyente en Yeshua, amado Aj o amada Jod, haces una obra para el Eterno? ¿Con qué intención lo haces? Porque habrá un día en la cual todo eso, amados, será probado, será puesto a fuego, si es del Eterno o no es realmente aprobado por el Eterno. Capítulo 4. En el capítulo 4, Shaul, amados, hace una crítica nuevamente a las personas que en Corinto se creían espirituales, amados, inclusive más que el mismo Shaul, amados, y Apolos, que eran maestros de Corinto, amados. Entonces repito, amados, en este capítulo 4, Shaul hace, amados, Ajín, una clara crítica para aquellos congregantes de Corinto que se creían más espirituales, a pesar de toda su maldad, perdón la expresión, amados, más espirituales que Pablo y que Apolos, quienes eran sus maestros, amados. Un espíritu de superioridad se había desarrollado en ellos, en algunos congregantes, amados, al grado de pensar y verse a sí mismos con más honor y autoridad que Pablo mismo, amados. Imagínense a qué nivel estaban llegando, que a pesar de las obras de la carne que tenían, se creían más espirituales que Pablo y que Apolos, quienes eran sus maestros. En respuesta, Pablo le muestra
la difícil carrera que ellos llevaban como enviados del Mesías, que lejos de honor y respeto eran humillados, eran denigrados y vistos inclusive como desechos del mundo. 1 Corintios capítulo 4, verso 10 del capítulo 4. Entonces, Pablo les está diciendo, bien, ustedes se creen más que nosotros, ustedes piensan que son más espirituales que Pablo mismo, que Shaul mismo, pero no sufren de ningún tipo de afrenta, no sufren de ningún tipo, y nosotros no estamos aquí por honor, estamos aquí padeciendo todas estas cosas que ustedes lógicamente no están padeciendo. Dice el verso 10, nosotros somos insensatos por amor del Mesías, mas ustedes prudentes en el Mesías, nosotros débiles, mas ustedes fuertes, ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Baruch Hashem, aquí está, amados. Entonces, esta respuesta de Shaul es a causa de esas personas, repito, amados, que se creían inclusive hasta más importantes que Pablo mismo, amados. Se creían más espirituales que Shaul mismo y por supuesto, amados, esto era algo totalmente incoherente. Finalmente, entonces, Pablo termina la exhortación mostrando que no son las palabras, amados ajín, ni el concepto personal que tenga una persona de sí mismo, sino el poder y el respaldo del Espíritu de Elohim. Entonces, no importa, amados, cuántas palabras tenga una persona, no importa cuánto concepto tenga de sí mismo la persona, lo que más importa es que si el Eterno está o no está con esa persona. Eso es lo más importante, amados. Y por supuesto, el Eterno estaba con Shaul y no con aquellas personas que eran carnales, amados, creyéndose espirituales. Capítulo 5, amados. Capítulo 5. La contaminación espiritual. Este capítulo es muy importante, amados. Ya vamos cerrando el tema, pero aquí empiezan temas muy importantes, amados. La contaminación espiritual e inmoralidad era un gran mal de Corinto, como platicamos antes. Había infinidad de prostitución, había infinidad de cultos paganos que conllevaban inmoralidad. Y entonces, amados, este mal que existía en Corinto, amados, había ya entrado a la comunidad creyente. Este mal, amados, ya había entrado a la comunidad creyente, amados. Al punto, amados, que Pablo reprende a la comunidad porque se habían visto indiferentes a un pecado sumamente grave. Un joven estaba con su madrastra, en pocas palabras, amados. O sea, había una inmoralidad a tal nivel que dice Pablo, ni tan siquiera entre los paganos está viendo esto y ustedes son indiferentes a tal mal. Y por eso dice de la siguiente forma, amados, o antes de que leamos, seguimos con algo muy importante, con una enseñanza sumamente importante, amados. Algo aprendemos de ese capítulo número 5, amados. El ambiente espiritual del entorno afecta directamente a las personas, y esto lo comprueba la Torá. El entorno espiritual en el que se mueve una persona le va a afectar. Por eso hemos dicho, no vayas a los cines, no vayas a las discotecas, no vayas a los llamados bares familiares, no vayas a ninguno de esos tipos, a las fiestas mundanas, etc. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual, amados, te va a afectar directamente a ti y a tus hijos, amados. Va a haber una afectación espiritual directa sobre ti y sobre tus hijos, amados. Tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de Lot, que se fue a vivir a Sodoma y Gomorra y acabó, amados, aquí contaminado por ellos, etc. Hay muchos ejemplos en la Torá que el entorno espiritual sí afecta a las personas, amados. Esto no es para irse a vivir en una montaña. Esto es solamente para cuidar las amistades que tenemos, es para cuidar los lugares que frecuentamos, es para cuidar nuestra vida, porque el ambiente espiritual sí afecta el entorno de las personas, espiritual de las personas. Como número 2 también entendemos esto, amados, en este capítulo 5. Como en Israel, según la Torá, amados, la necedad y persistencia de algún mal
es absuelto muchas veces con la separación de la persona de la comunidad temporalmente. Por eso Pablo dice, echen fuera a esta persona para que se arrepienta y su espíritu sea salvo. ¿Qué significa, amados? ¿El que una persona sea privada de entrar a una comunidad es bíblico? Sí. Según la Torá y según Shaul, porque antes de que viniera el Mesías, amados, cuando a una persona cometía ciertas faltas, era aislado de la comunidad de Israel, amados, en el desierto y después en Israel. Y entonces, amados, Pablo hace una enseñanza semejante a esto. Pero ¿cuál es el problema acá, amados? Que se tiene que deducir claramente qué persona tiene que ser alejada de la comunidad. No puede ser por una falta menor. Aquí vemos que era una falta sumamente grave que ni tan siquiera los impíos estaban pasando. Era algo sumamente importante, la cual no podía ser pasada por alto, y por lo tanto, amados, Pablo dice que se revisara ese caso, y si la persona que estaba practicando tal necedad, tal pecado, persistía en ella, la persona debería ser alejado temporalmente de la comunidad, que también es un punto, temporalmente, no permanentemente, amados, temporalmente de la comunidad. Ahora bien, amados, ¿por qué era tan grave? Porque según el griego, esta persona era un joven, pero en otras palabras, era un adolescente, aproximadamente de 14 a 16 años. O sea, estamos hablando de un adolescente, no estamos hablando de un joven de 20, 25, 30 o más años. Estamos hablando de un adolescente, amados, que había caído en un pecado sumamente grave. Había estado o vivía, amados, aquí en pecado con su madrastra, amados, con la esposa de su padre. No era su mamá directa, era su madrastra. Entonces hablamos de un pecado sumamente grave, repito, y Pablo dice, no hay otra solución si él no quiere apartarse del pecado que ser sacado de la comunidad. No puede ser permitido en esa comunidad, amados. Esta es una lección sumamente importante porque, amados, aquí, número 1, Pablo especifica, no puede ser indiferente la comunidad ante la maldad de un muchacho o ante la maldad de una persona, amados. Y número 2, no puede ser sacado de la comunidad por cualquier cosa, amados, por llegar tarde, por no vestirse con recato, o sea, por cualquier cosa ya se saca de la comunidad. Eso tampoco es permitido, eso es ilegal, por llamarlo así. Tampoco eso es permitido, sino en casos sumamente específicos, amados, y sumamente graves que también hemos visto, amados. Personas que andan en adulterio, personas que cometen cosas muy graves, amados, y lógicamente la comunidad no puede decirle, pues bueno, vengan y no pasa nada porque el Eterno los perdona. No, hay que actuar, y en este caso es que la persona no puede asistir a la comunidad si persevera en pecados graves, amados. Ahora bien, por el contexto de estos pasajes, se deduce que se acercaba a Pesaj, amados, la fiesta de Pascua y panes sin levadura, y la persona se mantenía indiferente a tal maldad por parte de este muchacho, amados, que por lo que se deduce también, amados, en el griego, era hijo de una persona pudiente de la comunidad, o por lo menos era hijo de una persona líder en la comunidad. O sea, la persona no querían sacarlo de la comunidad porque era hijo de un líder, era hijo de una persona importante de la comunidad. Pero Pablo dice, no, de eso importa, la persona tiene que ser sacada de la comunidad. Ahora bien, les decía, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, amados, y por lo tanto, amados, Pablo reprende esto: no sean indiferentes al pecado, no sean indiferentes a la maldad que están viendo, repréndanla y castíguenla, porque de lo contrario el Eterno a ustedes es a quien va a castigar. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 al 20, amados. Entonces, amados, Pablo, Shaul, está exhortando claramente, amados, porque en Corintios, repito, amados, una de las cosas más importantes y más perversas que había era la inmoralidad sexual. De hecho, amados, aquí había un dicho en ese tiempo para fornicar que era corintizar. O sea, cuando la persona decía vive como un corintio, era decir vive en fornicación, vive en inmoralidad sexual. O sea, corintio era sinónimo de fornicación, en pocas palabras, era sinónimo de inmoralidad sexual. Por eso este ambiente tan grave, amados, había contaminado a la comunidad al grado de hacerlos indiferentes a lo que estaban viendo.
Y dice 1 Corintios capítulo 6, por eso Pablo llega y les abre los ojos y dice, despierten, amados, no sean indiferentes a lo que está pasando. No sean como los paganos que están allá afuera, que viven como se les pegue la gana. Tienen que ser diferentes. Por eso, repito, amados, siempre te lo diré, Pablo nunca enseñó el libertinaje. Y la persona que enseña el libertinaje simplemente está en contra de Pablo. Por eso te he dicho, amados, miles de veces también, el día que aquí veas que se enseña libertinaje, ese día, por favor, amados, escapa por tu vida, porque entonces estamos en contra del Mesías. 1 Corintios capítulo 6, verso 18 al 20 dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en ustedes, el cual tienen de Elohim, y que no son suyos? ¿Por qué han sido comprados por precio? Glorificar pues a Elohim en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Elohim. Entonces, por eso, este punto es sumamente importante en las congregaciones, amados. Les decía, es algo sumamente vital que, a pesar de mi edad, créanme, he visto muchas cosas en las congregaciones. He tenido la oportunidad de estar conviviendo e interactuando con muchas personas creyentes, amados. Y una problemática real es el pecado sexual. Es una problemática de todos los días, es una problemática de todos los niveles, de todas las congregaciones, es decir, amados. Y entonces, ¿qué podemos aprender acá? Porque debemos aprender algo, amados, no para oírlo y olvidarlo, sino para ponerlo en práctica. Debemos de tomar mucho cuidado, amados, como creyentes en el Mesías, cosas que han provocado, ¿cuáles son cosas que han provocado el pecado en el pueblo, amados? De inmoralidad. Los compromisos matrimoniales llevados de una forma equivocada. Los compromisos matrimoniales llevados de una forma equivocada, en la cual, amados ajín, de lo que yo tengo memoria, del 100% de los compromisos matrimoniales entre creyentes, amados, prácticamente, amados, un 60 o un 50% acababan en pecado. Del 100%, un 50% acaban en pecado. Entonces esto muestra una problemática real, amados, en el pueblo. La falta de orientación, amados, y ejemplo a los hijos es otra, amados, aquí causa por la cual hay inmoralidad en el pueblo. La falta de orientación, como hoy platicaba con un amado Saquén, con un amado Ag, tienen, amados, los padres que platicar constantemente con sus hijos. Deben de platicar con sus hijos. Tu papá no platicó contigo, está bien. Tú platica con tus hijos. Tu papá no te amó, tú ama a tus hijos. No podemos repetir los patrones que vivimos en casa de niños. Tenemos que romperlos. Por eso conocemos a Yeshua. Tú no conociste cosas, ahora tú las conoces. Tú actúa con tus hijos, habla con ellos, oriéntalos, da ejemplo a tus hijos. Debe haber armonía familiar. Una de las cosas que provoca que los jóvenes, ¿por qué estamos tocando el punto de los jóvenes? Porque el que pecó acá, amados, y que iba a ser expulsado de la comunidad era un joven, un adolescente, amados. O sea, por eso es el problema, amados, acá. Ahora bien, la armonía familiar o la falta de armonía familiar es una de las principales causas por las cuales los jóvenes buscan la inmoralidad sexual. La falta de un ambiente familiar sano, amados, es una de las cosas por las cuales los jóvenes buscan, tanto hombres como mujercitas, tristemente, amados, como un escape o como otra cosa, como un aliento, como una forma de no estar en depresión, de aguantar la vida que llevan, amados, es la inmoralidad sexual. Entonces, la falta de armonía, amados, entre creyentes, me refiero, es una de las causas más terribles, amados, que provoca todos estos pecados. Por ello, amados, por ello, no es un juicio, sino una forma en la cual debemos de trabajar constantemente como creyentes en el Mesías. Como padre, habla a tus hijos. Como madre, habla a tus hijos. Oriéntalos, dales amor, dales un buen ejemplo, que haya armonía en tu hogar. Y tus hijos, amados ajín, tendrán una vida sana. Tendrán en su momento un compromiso matrimonial y lo llevarán bien, no con farsas que también hemos visto. Se lleva un compromiso matrimonial supuestamente en santidad y puro cuento, amados. Se vive en pecado y se casan bajo la jupa según en santidad, y es todo lo contrario. ¿Y cómo lo sé? Porque ellos mismos me lo han dicho, amados. Por eso lo sé, no son mis deducciones ni mis sueños que tengo, no, amados, son cosas reales que se han visto, que después de que se casan, llegan los familiares y dicen, fíjate que mis hijos ya habían pecado y se casaron en la jupa y supuestamente
todo bien y todo muy en santidad, y ya había pasado todo lo contrario, amados. Y eso así se vive, repito, amados, mínimo el 60% o 50% de los compromisos matrimoniales entre creyentes, no entre impíos, sino entre creyentes, amados. Lógicamente, amados, todo esto tiene que cambiar. Y como Pablo, es una exhortación a mí y a todos: no seamos indiferentes al pecado del pueblo. No seas indiferente al pecado de tus hijos, al pecado de tu familia, al pecado del pueblo. No seas indiferente, amados, que eso es algo terrible que destruye a una nación, a una comunidad, a una familia. No seas indiferente, amados. Capítulo 6. El capítulo 5 se caracteriza porque Pablo habló, amados, aquí de este punto tan importante sobre el pecado de un muchachito que estaba en esa comunidad. Y el capítulo 6, amados, habla ya más a detalle de por qué es importante alejarse de este tipo de pecados. Comienza este capítulo haciendo una crítica a aquellos carnales que combatían, amados, aquí en ciertos asuntos ante tribunales romanos, en lugar de hacerlo ante las autoridades espirituales. Los corintios eran tan carnales, amados, que tenían problemas entre ellos, siendo una comunidad de aproximadamente de 40 a 50 personas, no era tan grande. Mas, sin embargo, tenían tantos problemas entre ellos que iban ante tribunales romanos a aclarar sus asuntos en vez de ir a las autoridades puestas por Elohim, amados. Por eso dice Pablo: ¿no saben que ustedes han de juzgar al mundo como para que ustedes acudan a los paganos en vez de acudir al Eterno? ¿No saben que ustedes tienen un papel diferente? Por eso, amados, uno de los grandes consuelos de la tradición judía, apocalíptica, era saber que el juicio final, o en el juicio final, amados, los justos condenarían en un tribunal a los impíos que los habían atormentado siempre, amados. O sea, un consuelo, amados, para el pueblo judío, según la tradición judía, era que un día el pueblo judío iba a juzgar a aquellos paganos que les habían hecho, perdón la expresión, la vida de cuadritos. Entonces, Apocalipsis 20, verso 4, dice lo siguiente, amados: ¿dónde está la promesa de que muchos serán llamados? No todos, también es no todos, pero sí muchos serán llamados a juzgar, amados, aquí al mundo al cual hoy pertenecemos. Y dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice de la siguiente forma, amados: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La primera parte del verso: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces muchos recibirán, según Pablo y Apocalipsis, facultad para juzgar, amados, aquí a las naciones. Entonces por eso dice Pablo: si ustedes van a tener esta autoridad, ¿por qué hoy van ante los incrédulos a debatir entre ellos? Que es algo totalmente, amados, irrelevante. Versos 6 al 9 del capítulo 6 de Corintios, amados, dice lo siguiente. Capítulo 6, verso 6 al 9 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, hermanos, que están Romanos, es 1 Corintios 6, versos 6 al 9, dice lo siguiente, amados: sino que el hermano con el hermano pleitan en juicio, y esto es ante incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. O sea, ya que peleen es malo, dice, cuanto más ir con incrédulos. Porque, dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? O sea, ¿por qué no perdonan las ofensas? Sino todo quieren combatir. Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim, amados. Ahora bien,
Pablo dice esto, amados, contra el libertinaje inmoral, porque está hablando a Corinto, amados, una ciudad llena de inmoralidad. Por eso, amados, todos estos pecados que Pablo describe aquí en esta parte de la carta son los que predominaban en la congregación, pero también en la ciudad de Corinto, amados, y habían entrado a la comunidad. Por eso Pablo quería que toda esa comunidad se limpiara de levadura, se limpiara de pecado. Por ello, amados, más adelante hace una exhortación claramente contra la prostitución, amados. Ahora bien, en este mismo capítulo, número 6, amados, Pablo vuelve a tocar el punto de la santidad del cuerpo como una figura de la habitación del Eterno. O sea que nuestro cuerpo es como el templo de Jerusalén, es una habitación del Eterno. Ahora bien, este punto de la prostitución era tan grave en Corinto que había, amados, aquí miles de prostitutas sagradas en Corinto. O sea, parte de la adoración pagana en Corinto conllevaba la prostitución. La prostitución era legal y era hasta sagrada, amados, ante la diosa Artemisa. Entonces, por eso era un problema, amados, terrible, amados, terrible, tan terrible que muchas personas de Corinto estaban, amados, acudiendo a la prostitución. Por eso toca este punto Shaul, amados, en el capítulo 6, donde dice: ¿qué no saben que ustedes son el templo del Ruach? Y si se unen a una prostituta, se vuelven un solo cuerpo con ella. Verso 15, capítulo 6, verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Aquí está, amados. Entonces, era tan grave este problema de prostitución que personas en Corinto, amados, estaban cayendo en ese pecado, y por eso Pablo lo exhorta, no por cualquier cosa, lo exhorta, amados, y les enseña que deben apartarse de toda esa práctica, porque no heredarán el reino del Eterno. Ahora bien, Pablo muestra claramente, amados, que la única solución admitida por el Eterno y bendecida por Él para practicar correctamente la sexualidad era el matrimonio. Pablo, por eso, amados, Pablo nunca prohíbe el matrimonio. Vamos a verlo en el capítulo siguiente, en el capítulo 7. Por eso les enseña, amados, en el capítulo 7 esto está unido. El capítulo 5 habla del pecado, el capítulo 6 sigue exhortando el pecado, y el capítulo 7, ¿qué hace? Da la solución al pecado, Pablo. ¿Cuál es la solución ante la degradación sexual? El matrimonio. El matrimonio, según los planes de Elohim, amados, según los planes de Elohim. Capítulo 7, amados. Capítulo 7. En este capítulo, por eso Pablo, amados, promociona, es decir, el matrimonio. Por supuesto, entre creyentes. Porque él nunca estuvo de acuerdo al llamado encratismo, que ya vimos hace tiempo, que significa abstinencia perpetua en lo sexual. Pablo nunca estuvo de acuerdo en esto, como enseñándolo como una doctrina a la congregación, amados. Por eso esta doctrina la desarrollaron herejes posteriormente, amados. El enseñar que el casamiento o el matrimonio era malo, esto es una herejía. Pablo nunca dice que el matrimonio sea malo, sino lo muestra, amados, como una forma para evitar la tentación sexual y como una forma de desarrollar una vida plena en el Mesías, amados. El consejo a no casarse, que también lo dice acá, que si alguien quiere permanecer soltero o soltera, haría bien, es porque Pablo creía que el fin del mundo se acercaba. Pablo creía que estaban a punto del fin del mundo y por lo tanto deberían de guardarse los que quisieran. A fin de cuentas, el fin del mundo se acercaba, amados. Pero en esta carta, capítulo 7, también Pablo, amados, da un punto muy importante, amados. ¿Qué es permitido, o más bien, cuáles son las cláusulas para el divorcio? ¿Qué es lo que Pablo enseña, amados, referente al divorcio, que también es un tema muy importante entre creyentes? ¿Es permitido el divorcio entre creyentes o en un creyente? Por supuesto que sí, amados. Pero Pablo da, amados, aquí las normas para poder hacerlo. Y en capítulo 7, verso 10, amados, dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Una enseñanza muy importante es esta, amados. Si existe, amados, una persona creyente
o creyentes casados y se van a separar por X o Z razón que ya es muy grave, no pueden volver a casarse. Es lo que se ha entendido siempre, amados, y es lo que yo entiendo también, lo dice en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19. ¿Cuál ha sido otro problema, amados? ¿Cuál ha sido otro problema en las congregaciones? Los jóvenes se casan por impulsos o cualquier cosa, o inclusive hasta los obligan a casarse. Bueno, se casan, amados. ¿Cuál es el problema? Se separan después de un tiempo muy corto. Como son jóvenes, vuelven a casarse. Esto, según yo, amados, es un pecado. Según lo que entiendo, no lo que pienso, sino lo que entiendo en la Escritura, amados. Yo no puedo decir, amados, que una persona que estuvo casada por la Torá con un creyente pueda separarse y volverse a casar como si nada. Esto, amados, aquí no es permitido, según lo que veo en Pablo. Por eso dice, el que se separa, quédese sin casar. Puede separarse, hay un problema, sepárese. Si ya no es viable el matrimonio por muchos problemas, tiene que separarse. Pero no puede volver a casarse. La única autorización que da Pablo para casarse es la viudez. De hecho, él lo manda, amados, en esta misma carta y en Timoteo. Cuando la persona enviuda y es joven, no solamente está permitido, de hecho, está obligado a casarse. O sea, dice, tienes que casarte otra vez. Si eres viuda y eres joven, cásate. Tienes que casarte y crear hijos y vivir en santidad porque después vienen otros problemas. Entonces Pablo enseña esto, amados. La persona tiene que casarse si es viudo joven o viuda joven, pero si se separa no puede volver a casarse, amados. Eso también ha generado infinidad de problemas, amados. Ahora bien, también Pablo, amados, toca algo muy importante en este capítulo 7, amados. Que Pablo, amados, nunca también permite, amados, en ese punto, hablando del matrimonio y todo eso, amados, número uno, que no permite matrimonios mixtos, significa que no pueden casarse con alguien que no sea creyente. Y número dos, amados, aquí Pablo también enseña, amados, sobre el llamado celibato, o sea, la abstinencia a no casarse. Pablo sí le enseña, amados, Pablo sí enseña esto, que si alguien quiere quedarse sin casar, que lo haga, si ha decidido esto, amados. Pero ¿cuál es el punto aquí importante, amados? ¿Cuál es el punto importante a esto, amados? Que aquí entra otro problema, ¿Por qué, amados? Porque dice Pablo que no todos son llamados a no casarse. ¿Cuál es otro problema que hemos visto? Personas, sobre todo hombres, que son los que a veces piensan más esto y dicen, yo no me voy a casar. ¿Cuál es el problema, amados? Que lo deciden en su propia carne. O sea, por ellos mismos dicen, yo no me voy a casar porque así pasa y no sé qué. ¿Cuál es el problema? Que también lo hemos visto mucho. Tarde o temprano acaban cayendo en pecado. Y entonces esto es grave, porque una persona no puede decidirse por sí mismo si se va a casar o no. Tiene, amados, aquí que ser un llamado especial del Eterno. ¿Por qué? Porque la persona que es llamada por el Eterno, hombre o mujer, a no casarse, mínimo tiene 3 puntos. Vive sin pecado, estando soltero. Si una persona es soltero o soltera y dice, según sus propios nervios, que fue llamado del Eterno a hacer eso, que yo lo escuché muchas veces, amados, por gente, no pienses que jovencitos, sino hasta por gente mayor de 40, 50 años, no, yo soy llamado del Eterno. ¿Qué pasó, amados? Y apenas uno sabe todo, acaban en pecado, amados. Entonces fue un llamado, por supuesto que no fue ningún llamado, por su propia carne no quiso casarse y después cayó en pecado. Entonces, una característica del que es llamado por el Eterno, tanto en hombre como mujer, a no casarse, es que va a vivir sin pecado, estando soltero. Va a vivir sin pecado, estando soltero. Número 2, amados, va a vivir con shalom, va a vivir con alegría, no con amargura, que es otra cosa que también vimos. La gente queda sin casarse porque en un momento así lo dice, amados. Yo conocí estos casos, por eso se los digo, amados, que se platicaba con las personas y decían, no, yo no me voy a casar porque yo soy del Eterno. Lo escuché hasta en el cristianismo, yo soy del Eterno y no sé qué tantas cosas. Está bien. ¿Cuál es el problema? Que pasa el tiempo y vive en amargura porque no se casó. Entonces, la persona que es llamada del Eterno no puede vivir en amargura porque no se casó. Entonces, eso no es del Eterno. Vive sin pecar. Y número 3, amados, el don de continencia que dice Shaul no es algo automático, no es algo
que la persona tenga automáticamente como un don que vino desde que nació. No. El don de la continencia, como cualquier otro don, es algo que se logra solamente con la comunión ante Elohim o con la comunión con Elohim. La persona que tiene este don es porque vive en comunión con Elohim, amados. Así de sencillo. Si la persona no vive en comunión con Elohim, va a acabar pecando. O es otro punto. Entonces, este don, amados, no es que la persona nazca con este don, es que la persona lo desarrolla con la comunión como cualquier otro don que existe, el don de lenguas, el don de profecía, el don de conocimiento, etcétera, etcétera, lo va a desarrollar con la comunión con Elohim, no viene por sí mismo. Entonces, por eso, amados, la persona debe estar en comunión con el Eterno y entonces así se conjugan los factores. Vive en comunión con el Eterno, vive apegado al Eterno, vive sin pecar, vive en shalom. Esta persona entonces posiblemente sí fue llamada para vivir sin casarse. Pero fuera de eso, amados, Pablo dice, tienen que casarse. Si la persona no fue llamada para vivir así en soltería, tiene que casarse, lo debe de hacer, porque lo contrario, amados, va a vivir en pecado, amados. Va a vivir en pecado, va a vivir mal, va a vivir haciendo cosas que son indebidas y lógicamente, amados, dice Pablo, va a acabar condenándose. Entonces, nadie puede autollamarse como en cualquier otra cosa en algo, amados. Yo no me puedo autollamar a hacer algo. Tiene que ser un llamado especial de Elohim bendito, amados. Ahora bien, en el verso 18 al 20, ese sí lo vamos a leer porque es importante, ya estamos concluyendo, amados. Verso 18 al 20, viene algo muy importante que tocamos en Gálatas y en Romanos. Dice lo siguiente: fue llamado algunos siendo circunciso, verso 18, amados, fue llamado algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncida, amados. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Elohim. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede, amados. ¿Qué está diciendo Pablo acá, amados? Habla de la distinción clara entre judíos y gentiles, circuncisión e incircuncisión, judíos y gentiles, amados. Y este pasaje nos enseña algo muy claro. Pablo nunca abandonó el judaísmo. Por eso él dice que el que está circuncidado no tiene que abandonar su esencia, su fe, amados. Nada de eso. Tiene que vivir conforme a eso. Habla del pueblo judío. Él era judío, por supuesto. Pablo nunca enseñó al gentil a vivir al 100% como un judío. Esta es otra verdad que vemos en este pasaje. El gentil no está llamado a vivir al 100% como un judío. La vía de inserción de las promesas dadas a Abraham son distintas tanto en judíos como gentiles. Mientras que los judíos de nacimiento son sostenidos y mantenidos en la promesa dada en el monte Sinaí, los gentiles son injertados y sostenidos por la promesa dada a Abraham a través del Mesías. Cada uno tiene su propio pacto, como ya lo estudiamos, tanto judíos como gentiles, y cada uno debe mantenerse en el estado en el que fue llamado. Ni uno ni el otro deben violar su alianza o mudarse a otra. El gentil no tiene que irse al monte Sinaí y el judío no tiene que irse a las promesas dadas a Abraham diferentes. No, cada uno tiene que mantener su pacto, uno en el monte Sinaí y el otro en Abraham. Cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado, amados. Dice Pablo, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino guardar los mandamientos del Eterno. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Que no es lo importante la nacionalidad que tenga la persona, si es judío o es gentil. No es lo importante si es gentil o es judío. Lo más importante, dice Shaul, es cuánto temor haya en su alma hacia el Eterno. Cuánto temor haya en el judío o cuánto temor haya en el gentil. Eso es lo más importante para Pablo, amados. Y por eso y por ello, amados, aquí debe de seguir en el estado en el que fue llamado. Y concluimos entonces con esto, amados. Decíamos sobre este punto del casarse o no casarse, cada uno busque de acuerdo a su posibilidad la condición que más la acerque y mantenga junto a Elohim, es lo que dice Pablo. En conclusión de este punto, cada persona debe de buscar de acuerdo a su posibilidad la condición que más le acerque y mantenga junto a Elohim. Si la persona se va a mantener más cerca a Elohim soltero, que se mantenga soltero. Pero si la persona se va a mantener más cerca de Elohim casado,
que se case, es lo que dice Shaul. Nunca dice que todo el mundo sea soltero, que todo el mundo sea casado, pero sí que se mantenga según su condición de cada persona, en esa condición que más le acerque y le mantenga frente a su Creador. Si lo va a hacer soltero, que así permanezca, y si no lo va a hacer, va a andar pecando, va a andar de otra cosa, que mejor se case, porque así va a adorar al Eterno, va a agradar al Eterno y va a estar cerca de su Creador, amados. Y ahora sí, amados, como conclusión, bueno, eso ya lo toqué también, amados. Pablo acaba este capítulo 7 hablando del segundo matrimonio. ¿Quién se puede casar por segunda vez? ¿Quién es el que se puede casar por segunda vez? Verso 36 al 40. ¿Quién es el que se va a casar por segunda vez, amados? En esta parte de la carta, ahora sí ya concluyo acá, amados de internet, ¿quién se puede casar y quién no se puede casar por segunda vez? En esta parte de la carta, amados, se entiende que el padre, verso 36 al 40, lo voy a leer, amados, ya es rápido, ya vamos a acabar. Dice lo siguiente: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que está en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que yo también tengo el espíritu de Elohim. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo sobre el segundo matrimonio, amados? Número uno, que debes aprender, amados, en esta parte de la carta, es que el original griego no dice exactamente esto. Aquí se entiende que un padre tiene a su hija virgen y entonces ya está en edad de casarse y el padre decide si se va o no a casar la hija. Eso es lo que se entiende. Y está mal, amados, eso no es correcto. El griego no dice esto. Y busca versiones, si tienes varias versiones, lee esta parte en las versiones que tengas y te vas a dar cuenta que no dice así. ¿Qué dice realmente el griego, amados? Si hay dos jóvenes en edad de casarse comprometidos y los dos ya están comprometidos para casarse, pero acuerdan a última instancia romper el compromiso para mantenerse en santidad o cada quien permanezca soltero, es permitido. Es lo que está diciendo, amados. Aunque parezca extraño, es lo que está diciendo el griego, revísalo en varias versiones. Entonces, si hay no es la palabra correcta, noviazgo o compromiso matrimonial de dos jóvenes en edad de casarse y ya van a casarse, pero los dos en mutuo acuerdo dicen, no nos vamos a casar, preferimos quedarnos solteros para guardarnos para el eterno, dice, es permitido que se haga. Pero si consienten seguir con su matrimonio, no pecan, hacen bien que se casen. Eso es lo que está diciendo Shaul, amados, en esta parte. Y por otra parte, también Pablo está diciendo, la única que tiene derecho a un segundo matrimonio es la mujer viuda. La mujer viuda o el hombre viudo que se case en el Señor, o sea, que se case con un creyente. Puede casarse, pero siempre y cuando sea con alguien creyente. Esta es la ley para el segundo matrimonio, amados. Seguiremos después hablando de eso y que el Eterno nos ayude para hacer un tema específico sobre el segundo matrimonio que ha causado bastantes problemas, o con todas esas cosas, amados, que son tan importantes, tan claras de saber. Pero hasta acá, amados, el tema de hoy sobre Corintios, amados, aquí en su versión más acercada, amados, al original.